Muchas gracias, Thais. Muchas personas acostumbran a combatir el estreñimiento con laxantes. En el momento en el que enfrentan el padecimiento, lo primero que hacen es acudir a este tipo de medicamentos. Y esto, aunque es una práctica bastante habitual, en muchas ocasiones tiende a caerse en el abuso. Y cuando no se tiene cuidado, esto también desata efectos secundarios importantes, náuseas, vómitos, incluso algunos daños en el sistema digestivo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo saber que yo debo utilizar un laxante y cuándo saber también que estoy cayendo en el abuso? Invitamos al gastroenterólogo don Henry Zamora para que sea él quien nos explique de una manera muy clara cuándo usted y yo debemos aprender a utilizar este tipo de medicamentos. Recuerde que si usted tiene alguna consulta, el WhatsApp está a su disposición, 6087-7777, pero eso para que nos envíe un videíto. Y también el Facebook de Buen Día, que allí está la fotografía con el doctor para que también haga su consulta. Como siempre, les hemos dicho, su participación enriquece muchísimo el espacio. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Omar, y a todos los amigos televidentes. Yo creo que uno, doctor, sabe a ciencia cierta, o por lo menos define lo que es un laxante uno en cultura muy popular, ¿verdad? Sí. Quisiera que sea usted más bien quien nos explique de qué estamos hablando. Sí, claro. Como el tema anterior, no podemos hablar de cunas si no hablamos del bebé. Igual, no podemos hablar de laxantes si no hablamos de estreñimiento. Primero que todo, voy a definirles qué se define como estreñimiento. El estreñimiento es definido como cuando hacemos una deposición mayor a cada 3 días. O sea, si yo paso defecando cada 4 días, estoy estreñido. Si cuando defeco tengo que pujar para defecar, si cuando defeco mis heces son muy duras, o cuando defeco mi defecación no me deja satisfecho. Esta es la definición de estreñimiento. ¿Y qué es la definición de laxante? Algún producto químico o natural que utilice para ayudarme a evacuar. Eso es la definición de laxante. Ambos van de la mano. Hay diferentes tipos de laxantes, clasificaciones de laxantes y clasificaciones de estreñimiento. Por ejemplo, hablamos del estreñimiento con vaciamiento normal. ¿Cuál es este? El vaciamiento normal quiere decir que yo le pregunto, don Ricardo, ¿qué tan estreñido es usted? ¿Cada cuánto va al baño? Y don Ricardo me dice, no, doctor, yo voy todos los días. Pero cuando voy, quedo insatisfecho. Pero cuando voy, tengo que pujar. Pero cuando voy, mis heces son como las de un conejito, bolitas y muy duras, y a veces me rompo. Entonces, es cierto, aunque don Ricardo va todos los días, él está estreñido. Entonces, este es un tipo de estreñimiento. Está el otro estreñimiento en que la muchacha te dice, doctor, yo defeco una vez por semana. Me cuesta mucho. O la señora adulta mayor que tiene la historia de que ha tenido 19 partos, que tiene vejiga baja, recto bajo, que tiene problemas para defecar porque tiene un problema a nivel del piso pélvico. La muchacha que ha sido abusada sexualmente, la violaron, y esta muchacha, después de la violación, empieza con un estreñimiento, donde hace un movimiento, en lugar de relajatorio para defecar, hace una contracción y no puede defecar. Esos son los 3 tipos grandes de estreñimiento que hay. El más frecuente, el grande, es el de don Ricardo. El señor que defeca todos los días, pero que es una defecación que no es completa, que él dice que queda insatisfecho, o que mi defecación es muy dura, mis heces son como bolitas, como ver un cabrito, ¿verdad? Ese es el 70% de las veces del estreñimiento. Y es muy interesante, doctor, porque con esta explicación se expande el concepto de estreñimiento. Claro. Normalmente uno ha pensado que es el primer ejemplo que usted planteaba de don Ricardo, ¿no? Ahora que usted plantea estas otras opciones, probablemente ya hay muchas personas que estén ahorita diciendo, bueno, también estoy presentando esta condición. Claro, y en todo estreñimiento, no importa cuál de los tipos, nosotros, los gastroenterólogos y las personas que trabajamos en salud, siempre vamos a dar 3 recomendaciones. Dieta alta en fibra, tomar más agua y hacer ejercicio. Esas 3 recomendaciones a todos los tipos de estreñimiento se las damos. Hay alimentos que tienen fibra y alimentos que tienen menos fibra. Por ejemplo, si agarramos una taza y vemos cuántos gramos de fibra trae, por ejemplo, la avena integral, trae 13.5 gramos de fibra, que es bastante. La ciruela pasa, trae 11 gramos de fibra, una taza. Los frijoles, una taza de frijoles trae 7.5 gramos de fibra, una taza. La manzana, pero con la cáscara, trae 3,5 gramos.
Las peras traen 4 gramos. Entonces, siempre les damos instrucciones de alimentos que tienen fibra. Por ejemplo, el brócoli. El brócoli trae bastante fibra. Trae 4,5 gramos de fibra. La zanahoria trae 4,5. Entonces, los gastroenterólogos tendemos a pedirle al paciente que arranquemos por ahí, consumiendo fibra. Yo a mis pacientes particularmente siempre les digo, batidos de fruta. Hagan batidos de fruta. Pueden colocarle ciruela pasa, colóquenle en avena integral. Esto como primer paso. Tomen más agua, salgan a caminar. Eso es de las primeras instrucciones que damos en todo tipo de estreñimiento. Y a partir de ahí, si no mejora, arrancamos con laxantes. Y entonces, depende de cuál estreñimiento, vamos a usar cuál laxante. Este es el asunto y que quisiera que ahorita lo vamos a ahondar para darles como una pequeña clase de cuál elegir según mi condición. Ahora que usted hablaba, doctor, acerca de la variedad de laxantes, que por lo que veo dentro de las recomendaciones será la última recomendación. Primero hay que aplicar los pasos que usted mencionaba. Correcto. También he visto en algunas macrobióticas también el té digestivos, por ejemplo, hojas de zen. Sí. ¿Funcionan como laxante? Sí, claro que funcionan. Y eso es que voy a dejar de último, porque son los que menos usamos. Bien, vamos con ejemplos. Por ejemplo, vamos con don Ricardo. Don Ricardo tiene 75 años y él me dice defeco todos los días, pero no quedo satisfecho, tengo que pujar o defeco con bolitas. A él arrancamos primero diciéndole, don Ricardo, vamos a utilizar fibra, vamos a hacer batidos de fruta, y me dice, doctor, sí lo hago, pero no me funciona tan bien. Entonces a don Ricardo arrancamos con la primera línea de laxantes. La primera línea de laxantes son los laxantes que dan volumen al bolo fecal, que hidratan el bolo fecal. El plántago, el mucilágeno, el psyllium, que en la institución, en la Caja Costarricense del Seguro Social, se prescribe como primera línea de batalla para manejar el estreñimiento. Estos son los laxantes que le llamamos laxantes que dan volumen y que hacen que las heces sean más grandes, más suaves y que puedan expulsarse con más facilidad. Entonces, esa es la primera línea. Hay situaciones particulares. Por ejemplo, que una muchacha tuvo su parto el día de ayer por cesárea. Don Francisco le hicieron una hemorroidectomía, le quitaron hemorroides el día de ayer. A don Venancio le operaron de una hernia abdominal y le pusieron una malla. Entonces, en estos pacientes, al día siguiente, cuando van a defecar, van a querer pujar, pero uno les dice, trate de no pujar porque le va a doler por la cirugía. Entonces, a veces les recetamos la otra línea de ataque, que es el laxante lubricante, el aceite mineral, la glicerina, para que sus heces sean totalmente lubricadas y no tenga que pujar para defecar ni hacer esfuerzo porque ayer me operaron, porque tengo una herida, porque me hicieron una hemorroidectomía. Esa es una segunda línea de ataque. Entonces, ese caso es muy particular en las personas que tienen una cirugía. Algunas veces, y volviendo al tema del uso y el abuso, el aceite mineral, que uno ve que lo utilizan muy prolongado, y sobre todo el adulto mayor, tiende a causar problemas, sobre todo en las personas que tienen Alzheimer, problemas de demencia senil. Ellos pueden empezar a hacer reflujo y no, por su problema mental, no pueden expresarlo y podrían empezar a hacer reflujo del aceite mineral y hacen neumonías. Y es por el aceite mineral. Hacen reflujo nocturno. Entonces, los aceites minerales usualmente los damos por periodos cortos o en estas situaciones. Doctor, si yo le entiendo a usted que dependiendo del tipo de estreñimiento, así será el tipo de laxante, concluyo varias cosas. Lo primero, que no todos los laxantes funcionan para todas las personas que tienen estreñimiento. Correcto. Lo segundo, que quisiera preguntarle si realmente las personas se preocupan por clasificar su tipo de estreñimiento, y lo pregunto con base en su experiencia médica, si se preocupan por plantear su tipo de estreñimiento para ver el tipo de laxante que utilizan, o simplemente lo hacen de una manera azarosa de que voy a utilizar a ver qué tal me va. Sí, eso es la tónica de todos los días. La forma azarosa de que por desconocimiento tomo cualquiera, eso es lo que nos lleva a errores y a veces horrores. El otro tipo de estreñimiento que les decía es la muchacha que tiene 24 años, que está en la universidad y que a veces
tiene la necesidad de ir a evacuar, pero está en la universidad y no voy a ir a evacuar y me sostengo hasta que llego a la casa. Esta muchacha usualmente tiene una defecación que va a ser una vez por semana y frecuentemente eso ocurre mucho y como le reitero, en la mujer joven. Y aquí entra el otro tipo de laxante, que es el laxante que es el estimulante, que es el que va a hacer que mi contracción intestinal se intensifique. Y ahí es donde entramos en los laxantes que estimulan. Y ahí va la hoja de zen, ahí va la cáscara sagrada. Siempre recomendamos que estos productos, aunque son naturales, tienen efectos secundarios porque irritan la mucosa. ¿Qué es la mucosa? Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando tenemos duda de qué es mucosa, hagamos así. En la parte interna de nuestra boca, pues el intestino es un cilindro y la parte interna del intestino es mucosa. Estos laxantes funcionan como irritación a la mucosa y secundariamente a la irritación que ocurre en la mucosa hay una contracción del músculo y me hace evacuar, pero lo hace por irritación de mucosa. Por lo tanto, no son medicamentos, aunque son, reitero, naturales, que todo el mundo cree que lo natural no tiene efectos secundarios, y claro que sí los tiene, no se recomiendan por periodos prolongados. Y ahí volvemos al tema de la defecación mediante fibra, mediante ejercicio, mediante uso del agua. Hay medicamentos también, porque, por ejemplo, bisacólidos que utilizamos los médicos, entonces ya empezamos a darles medicamentos a los pacientes y ya eso sería un tema más médico y el médico tiene que clasificar cuál tipo de estreñimiento tiene el paciente. Y viene la otra condición, que es el que tengo un examen. El paciente que tiene que hacerse un colon por enema, que tiene que hacerse una colonoscopía, que le van a operar el abdomen y tienen que hacer una cirugía de intestinos y tiene que estar limpio. Entonces le dicen, vamos a purgarlo. Ya no es un laxante, ya es un purgante. ¿Es lo mismo, doctor? Ok, esa es la dosis. Por ejemplo, el polietilenglicol, para no mencionar marcas, hay sobres de 17 gramos y es un laxante. Entonces yo le digo a la señora que tiene, la cuidadora que tiene a don Francisco que tiene Alzheimer y que no defeca muy bien, o que tiene Parkinson y que no defeca muy bien, vamos a darle un sobrecito de polietilenglicol de 17 gramos todos los días. Pero a la hermana de don Ricardo, que le vamos a hacer colonoscopía dentro de 2 días, le vamos a decir, se va a tomar 300 gramos en 2 litros de agua. Ve, esa gran cantidad me funciona como un purgante. En cambio, la otra es un laxante. O sea, me hace evacuar sin diarrea. Y entramos a la cuarto tipo de laxantes, que son los laxantes osmóticos. ¿Qué son los laxantes osmóticos? Que son sales. Estas sales, la lactulosa, el polietilenglicol, la fosfosoda, son productos que lo que hacen es llanamente atraer agua de mi cuerpo hacia el intestino, provocándome heces más flojas. Y aquí, como te reitero, va a depender de la dosis que uno tome. Volviendo al uso y el abuso. Creo que en ninguna parte de nuestro cuerpo el uso y el abuso está bien. Hasta en el ejercicio, hasta en tomar agua, el uso y el abuso no está bien. Y en los laxantes mucho menos. Además de que pueden provocarnos vómitos, que nos pueden provocar diarreas, muchos de los laxantes, si ya usamos mucho y hacemos diarrea, entonces empezamos a perder electrolitos, sobre todo el potasio, el sodio. Empezamos a tener calambres, a tener contracturas musculares, dolores de cuerpo, dolores de cabeza, mareos. Pero en el adulto mayor, al perder volumen, al perder líquido, porque hago diarrea, cuando me levanto, como tengo menos volumen en mi cuerpo a nivel sanguíneo, me llega menos sangre al sistema nervioso central. Entonces, me puedo desbalancear y puedo caerme o puedo tener una lipotimia. Entonces, esto va a llevar a una caída que puede ser una fractura, un hematoma en la cabeza, etc. Entonces, todo, como le reitero, lo que es uso y abuso en medicina está fatal. Está bastante claro eso. 9:20 de la mañana, el doctor Henry Zamora nos viene a hablar sobre el uso y abuso de los laxantes. Y lo más importante de esta entrevista es mucho ojo, porque dependiendo del tipo de estreñimiento es el tipo de laxante que usted puede utilizar. No es que se escoge de una manera azarosa o así de forma casual. No, hay que tener la responsabilidad porque si no, su sistema digestivo es el que puede luego padecer las consecuencias. Nos vamos a ir a una pausa. Todavía nos quedan varias preguntas importantes que hacerle al doctor y sus consultas. Así que ya venimos.
Muchas gracias, Nancy. Continuamos hablando con el doctor Henry Zamora sobre el uso y abuso de los laxantes y nos íbamos a la pausa también haciéndole un planteamiento al doctor. ¿Todas las personas pueden tomar laxantes o hay quienes, para quienes está contraindicado? Doctor, usted nos explica. Bueno, vienen situaciones que realmente no es estreñimiento. Voy a poner un ejemplo. Un paciente que tiene 58 años, que se llama Andrés, y que él defecaba perfecto, que además no tenía que esforzarse para defecar, todo era normal, y de pronto empezó a defecar cada 2 días, después cada 4, después cada semana, y empieza a notar que sus heces empiezan a ser cada vez más delgadas, más acintadas. Este paciente tiene un proceso dentro de su colon que está creciendo, que frecuentemente puede ser un cáncer, que está empezando a hacer esto, a cerrarlo. Entonces, este paciente no debería de primera entrada hacerse uso de laxantes, sino una colonoscopía. Esta situación, y llamo la atención porque los pacientes cuando me llegan con un cáncer de colon y les explico, pasó esta situación, claro doctor, lo que pasa es que no me pasó por la mente que lo que estaba creciendo en el colon era un cáncer. Entonces se los reitero, es el paciente que defeca bien todos los días y que de pronto empieza a hacer un estreñimiento inexplicable, que empieza a tener acintamiento de las heces más delgaditas, que empieza también a tener pequeños sangrados en las heces. Este paciente no debería usar laxantes, sino inmediatamente ir a estudiarse. También tenemos pacientes que de pronto hubo un estreñimiento agudo, con mucho dolor. Entonces, y una gran distensión abdominal. Voy a purgarme. No, consulte al médico. Es una contraindicación. Podrías tener una obstrucción intestinal. Y si tomas un laxante, lo empeora. Además del dolor, además podrías tener una complicación como una ruptura a nivel intestinal. En el caso de las mujeres embarazadas que frecuentemente también padecen de cuadros de estreñimiento, doctor, ¿es conveniente el uso de laxantes? Excelente pregunta. En el primer trimestre, la mujer embarazada experimenta 2 cambios a nivel digestivo. Va a aumentar la producción de ácido, disminuye el tono del esfínter del esófago y la predispone a hacer reflujo y posteriormente vómito, por un tema hormonal. Pero también hay un enlentecimiento de su movimiento intestinal, o sea, entramos con estreñimiento. Esto ocurre normalmente en el primer trimestre del embarazo. Y en la mujer embarazada usamos más que todo la medida de la fibra. Usamos el ejercicio, salga a caminar y aumente el consumo de agua. Esa es la primera entrada. Si no funciona, entonces podemos utilizar el tipo de laxante que sí se pueden usar, pero formadores de materia fecal. El plántago, el mucinágeno, el psyllium, que en la institución, como les digo, se prescribe y no tiene ninguna contraindicación. Algo que no hemos tocado en la entrevista, que a mí me parece es importante, doctor, es que hay muchas personas que no los utilizan solo para combatir el estreñimiento, sino que en dietas hay términos que ahora uno escucha mucho de detox, como desintoxicar el cuerpo y tener una digestión más saludable, y entonces usan laxantes. ¿En este caso son recomendables? No. Muy buena pregunta. Ahora que está tan de moda hacer dietas, por ejemplo, las dietas cetogénicas, las ayunos intermitentes, son prácticas bastante comunes en este momento que dan estreñimiento. Porque mi hábito alimentario cambió. Estoy teniendo una dieta muy diferente a la que tenía antes y frecuentemente el aumento en la proteína, sobre todo en la dieta cetogénica, voy a tener estreñimiento por el tipo de dieta. Y ahí se les recomienda, sí, usar un laxante. La desintoxicación del cuerpo realmente no tiene razón de ser. El otro día conversaba con una señora que me decía, es que yo trato de quitarme todo lo que se me queda pegado dentro del intestino porque se va llenando como de un sarro. Yo le dije, no, yo hago colonoscopías desde hace 20 años, más de 20 años, y nunca he visto eso. Y le he hecho a miles de personas colonoscopías y no existe. O sea, eso es una falacia que han tratado de meterle a las personas de que en el intestino se van pegando sustancias y que tenemos que
No es cierto. O sea, eso no es un tubo PVC, no es un tubo de cañería que se va llenando de cosas y que hay que sacarlas. Está desmitificando algo usted que nos enseñan desde la escuela, doctor. Sí, claro, claro, por supuesto. Porque siempre nos han puesto el ejemplo de esa tubería que adquiere cierto moho y que se vuelve como cuando uno ve una roca a la que se le adquiere cierta suciedad o Correcto. porosidad. A los intestinos, igual, vea nuestra boca. Si yo hago... ¿A quién no ha pasado un día completo sin lavarse los dientes porque una situación y fue un paseo y no llevó el cepillo? Salió de viaje y no llevó el cepillo de dientes y llevo ya 12 horas sin lavarme los dientes. Hagan esto. ¿Se les queda pegada la comida en la mucosa? No, no se queda pegado. Esto no es un tubo cañería. Esto no es un tubo PVC. ¿Ve? Entonces, no hay necesidad de limpiarlo porque, ahora, el colon siempre va a tener materia fecal. Para contarles, uno hace la colonoscopía, el paciente se purga, y ahí sí con 300 gramos, o algún otro producto que nos ayude a la limpieza del colon, pero inmediatamente, 2 o 3 horas después de que has hecho el estudio, ya nuevamente tiene heces. Entonces siempre va a haber heces en el colon. Está hecho para eso. Pero esto no nos intoxica. Esto no nos hace tener pérdida de memoria, pérdida de energía, mareos, cansancio, que eso realmente es mítico, es más mito que otra cosa. Sí se les recomienda a las personas que tengan su hábito intestinal como debe ser, tratar de defecar todos los días y si veo algún cambio, pues tratar de evacuar. Doctor, ya comenzamos a tener muchas consultas hace ya ratillo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a poner a una paciente, creo que es paciente suya, doctor, y la vamos a atender. Muy buenos días. Buen día, doctor. Mi nombre es Ivonne Hernández, soy de Heredia. Usted me ha atendido en varias oportunidades hace como un año y me diagnosticó después de la rectoscopía, gastroscopía y colonoscopía, bueno, que soy intolerante al gluten, pero también que tengo hemorroides. He estado los últimos meses muy afectada de esto, con mucho sangrado. Sigo tomando el tratamiento que usted me había indicado para desinflamar. Pero quisiera preguntar si, a pesar que consumo los alimentos como usted me indicó para tener fibra, si en qué momento esto llega o debe llegar a ser una operación y ya no continuar solo con tratamiento, porque al más mínimo estreñimiento me provoca sangrado. Gracias, doctor. Gracias a usted, señora, por su consulta. Gusto de verte. Sí, efectivamente, cuando hay estreñimiento y viene la otra parte, que el estreñimiento tiene sus problemas. Entre ellos, cuando el paciente desarrolla hemorroides por el estreñimiento o ya por un tema genético va a tener hemorroides, al tener heces muy duras, sobre todo si las heces son difíciles de expulsar porque están muy secas, van a romper. Y esta ruptura es dolorosa y lo otro importante es que viene el sangrado, que en muy frecuente ocasión la persona puede asustarse en las primeras veces que ve realmente un sangrado en la taza del sanitario. Cuando ocurre esto, usualmente lo que recomendamos es utilizar, y si la fibra no funcionó, como les digo, y si el agua no funcionó y el ejercicio no funcionó, entonces pasar a la segunda parte, es utilizar laxantes de tipo que aumenten el volumen, ¿verdad? O, en este caso particular, más bien lubricante, el aceite mineral o la glicerina, para que cuando pase el bolo fecal por la hemorroide no la maltrate. Claro, hay que medicar esas hemorroides, hay que revisar las hemorroides, porque también de esto hay muchos tipos de hemorroides, hay clasificaciones de hemorroides y unas son quirúrgicas y otras se manejan con medicamentos. Hay medicamentos venotónicos que hacen que las hemorroides puedan contraerse y medicamentos tópicos, ¿verdad?, en crema, que también hacen el efecto antiinflamatorio en hemorroide para quitar el dolor. Pero lo mejor es que no esté estreñida. Nos está escribiendo acá también Silvia Varela y nos plantea también algo interesante que es con respecto al estreñimiento en niños. Dice que su hija no se había vuelto a estreñir, tenía más de un año de estar bien. La niña tiene 7 años, pero esta semana volvió a estar estreñida y lo que le enviaron fue aceite mineral. Ella quiere saber si usted recomienda este tipo de laxante en una niña. Sí, sí se puede utilizar, pero en los niños como primera entrada uno no arranca con el aceite mineral. Bueno, yo tengo muchos años de no ver niños, pero cuando los vi, y lo que siempre recomendamos es que arranquemos con fibra. Sobre todo en el niño, les invitamos a los padres a que les den batidos de fruta, que le coloquen avena integral o algún tipo de fibra que al niño le guste, ¿verdad? Y por favor, no pelen las frutas que tienen cáscara. No le quiten la cáscara a la pera, no le quiten la cáscara a la manzana, no le quiten la cáscara al mango. Licúenlo con la cáscara. Realmente la fibra está ahí.
¿verdad? Es un error bastante frecuente. En el niño arrancamos con batidos de frutas. Bien, a tomar en cuenta esa consideración del doctor Silvia. Vamos con otra consulta en video, una televidente que está preocupada por la situación de su hermana. Doctor. Buen día. Tengo una hermana de 48 años que siempre ha estado en silla de ruedas, sufre estreñimiento severo. Hay veces dura 3-4 días sin defecar. Si no le doy 4 o 5 cucharadas de leche de magnesia, no puede defecar. Hay veces que se le hace como un tipo tapón y cuando lo logra expulsar, sangra. Buen día, Dios les bendiga. A usted también, sí. Excelente pregunta. Está el caso particular del paciente encamado, del paciente que tiene una parálisis cerebral infantil, del paciente que tuvo un accidente vascular cerebral y quedó paralizado, que tuvo un accidente de tránsito y está encamado. Estas personas requieren un abordaje integral, ¿verdad?, con un nutricionista para ver el tema alimentario, el tema de la fibra, y aquí valoraríamos el uso de laxantes osmóticos a dosis bajas, o sea, que atraen agua, y ahí sería un médico que tiene que prescribírselo, porque, como siempre les digo, no existen enfermedades, existen enfermos. O sea, todos somos diferentes, todos tenemos un universo totalmente diferente del otro, situaciones completamente diferentes, patologías diferentes y medicamentos diferentes. Entonces, lo ideal es que la hermana de esta señora sea abordada por un médico y que le prescriba algún laxante, porque esto va a ser para largo tiempo, porque veo que ella está encamada, entonces va a tener que ser laxantes por largo tiempo. Por ejemplo, los osmóticos le van a funcionar muy bien. Doctor, cerremos la entrevista con esta pregunta que quiero plantearle. ¿Es posible vencer el estreñimiento sin el uso de laxantes? Sí, claro que sí. La primera línea de batalla, como les digo, no es el laxante, es la fibra, es el ejercicio, es el ejercicio y el agua. Esa es la primera línea. Si no, entonces tenemos que pasar a la segunda línea, que es el laxante. Pero el 70% de las veces no lo ocupamos. Doctor, muchas gracias. Siempre aprendemos mucho con su visita aquí en el programa. Es el gastroenterólogo don Henry Zamora. Voy a dejarle un número Muchas de gracias, teléfono. amor. No, a usted, doctor, por visitarnos. 4000-2665. Facilísimo el número del doctor. 4000-2665. Usted marca allí la extensión número 1 y la atiende el doctor Henry Zamora. Muy Feliz fin gentil. de semana, doctor. Feliz fin de semana a todos. Muchas gracias.